La organización y la cultura empresarial de Renfe están cambiando. La Directiva Comunitaria sobre el Transporte por Ferrocarril, el nuevo Estatuto de Renfe y el mercado así lo exigen. El cumplimiento de las directrices comunitarias comenzó en 1992 con la separación contable de la gestión de la infraestructura de los servicios del transporte. Desde entonces, Renfe está adaptando sus líneas estratégicas a esta normativa, que facilita el acceso libre a la infraestructura ferroviaria y obliga a las empresas a sanear su estructura financiera y a conseguir autonomía de gestión. La especialización de los órganos de gestión de Renfe y su diferenciación entre unidades de negocio operadoras de transporte y unidades de negocio proveedoras de servicios son consecuencia de estas disposiciones normativas. La entrada en vigor del nuevo estatuto ha supuesto además que los negocios de mercancías y los servicios de viajeros de alta velocidad y largo recorrido hayan dejado de tener la consideración de públicos. A partir de ahora, si quieren sobrevivir, tendrán que autofinanciarse y obtener resultados económicos positivos captando nuevos tráficos. Los servicios calificados como públicos también tendrán que incrementar su capacidad competitiva, sobre todo frente a la carretera, y obtener unos resultados que justifiquen las subvenciones aportadas por las administraciones públicas. La posibilidad de acceso libre a la infraestructura ferroviaria, consecuencia directa de la mayor liberalización del sector, también está obligando a Renfe a desarrollar políticas comerciales más agresivas. El objetivo es contrarrestar la competencia procedente de otros modos de transporte y adaptar la empresa a las demandas del mercado. Renfe necesita mejorar sus ingresos y aumentar su participación en el mercado del transporte, porque de ello depende su futuro. Las unidades de negocio operadoras de transporte están poniendo en marcha importantes estrategias comerciales y de reducción de costes que deberán quedar reflejadas en sus cuentas de resultados. Sin embargo, la rentabilidad de estos negocios depende de que las unidades proveedoras de servicio sepan adaptarse también a los nuevos requerimientos del mercado. Tracción ya lo está haciendo. Ahora su actividad principal es atender la demanda del operador de forma racional. Hasta ahora, los efectivos de tracción estaban encuadrados dentro de un determinado ámbito territorial, con independencia de que en el día a día la actividad de los trabajadores estuviese diferenciada por su adscripción a unos gráficos de trabajo especializados por operador. Lo que hace la nueva organización de tracción es incorporar esta realidad cotidiana y afrontar el reto de la especialización, diferenciando la gestión de los recursos que son necesarios para garantizar la producción de los operadores. Las gerencias y las bases de tracción han dejado paso a 12 centros productivos, de los que 6 atienden la producción solicitada por largo recorrido, cargas y transporte combinado, y los otros 6 la de cercanías y regionales. Desde la unidad de negocio de tracción tenemos que contribuir con nuestra gestión a la mejora generalizada de los negocios. Para ello, y como están haciendo el resto de las unidades de negocio, estamos adaptando nuestra gestión a los nuevos requerimientos del mercado, adaptando nuestra organización de una forma flexible a las necesidades de nuestros clientes, que son los operadores, para que ellos, a su vez, den respuesta a los requerimientos de sus clientes, ya sean de viajeros o clientes de mercancías. Por esta razón, los recursos que Tracción tiene encomendados para la prestación de servicio a las unidades operadoras se agrupan para su gestión por actividad, primando este concepto sobre el de territorialidad.
Con su gestión, Tracción debe ofrecer el mínimo coste y la máxima calidad, para que los operadores puedan satisfacer las demandas de sus clientes, fidelizando a los actuales y captando otros nuevos. El personal de conducción debe asumir como propios los esfuerzos que están realizando las unidades de negocio de viajeros y mercancías para competir con posibilidades de futuro en el mercado del transporte. En 1998, Largo Recorrido tendrá que haber alcanzado el equilibrio económico. Para ello centrará sus esfuerzos en los productos con más demanda, como los intercity y diurnos de calidad. En paralelo, irá abandonando aquellos que por sus costes y escasa demanda suponen un riesgo para el negocio y por tanto para la empresa, como los trenes nocturnos tradicionales. Los trenes expreso tienen un rendimiento económico muy bajo. Solo representan el 23% de los ingresos obtenidos por viajeros frente al casi 77% registrado en los diurnos. En estos momentos, los trenes de largo recorrido tienen una cuota de mercado del 7%, cifra que en 1993 supuso cerca de 13 millones de viajeros transportados y 46.000 millones de pesetas de ingresos. Como todos sabéis, Largo Recorrido, según establece los criterios del plan de empresa en el que todos estamos inmersos en estos momentos, debe acabar su ejercicio de cuenta de resultados en el año 1998 con un margen de contribución positivo. ¿Cómo vamos a conseguir este margen de contribución positivo? Pues lo vamos a conseguir centrándonos de manera definitiva y exclusiva en el mercado. El mercado va a implicar que tenemos que efectuar políticas de fidelización de clientes en base a las herramientas que tenemos en estos momentos, como es la tarjeta Renfe y otras herramientas, y sobre todo centrándonos en la captación de mercados potenciales que en estos momentos no tenemos. ¿Qué necesita Largo Recorrido de todo el colectivo de Tracción? Pues necesita una implicación total y absoluta en la atención al cliente, que tiene que ser más fuerte y más necesaria, más que nunca en estos momentos donde necesitamos toda vuestra colaboración. Necesitamos de vosotros también toda una política de conexión con las incidencias y conexión con la conducción a bordo para que nuestros clientes siempre saquen una percepción muy positiva de todos los productos que ofrecemos. Y sobre todo, también necesitamos una mayor implicación en el grado de comunicación con el resto de personal a bordo de los trenes. Yo creo que con estas medidas, que son muy concretas y necesarias para que nuestro producto salga adelante, realmente seremos capaces de tener éxito en el entorno 98. Largo Recorrido intentará mejorar también la evolución económica de sus corredores, potenciando los de mayor ocupación. Actualmente los que tienen más demanda son los corredores Madrid-Levante y Mediterráneo. Los corredores Madrid-Norte y Madrid-Aragón-Cataluña están en recesión debido a la competencia en tiempos de viaje de la carretera y el avión, mientras que el transversal tiene una baja ocupación en periodos valle y muy alta en los punta. En el corredor internacional y en el Madrid-Extremadura-Andalucía, los gastos suelen superar a los ingresos.
Los servicios de cercanías son la gran alternativa a la carretera, sobre todo en los accesos a las grandes ciudades en horas punta. Solo en 1993 se transportaron un total de 314 millones de personas, que supusieron unos ingresos de 24.773 millones de pesetas. Con una cuota de mercado del 13%, el crecimiento de la demanda de los 11 núcleos de la UNE ha estado acompañado de importantes mejoras para incrementar la capacidad, puntualidad y calidad del servicio. Junto a las inversiones en infraestructura para abrir nuevas líneas o especializar las vías, se han realizado importantes esfuerzos económicos para mejorar e incrementar el parque de material, incorporando al servicio unidades nuevas, como las 446, 447 o 450 de 2 pisos, o transformando las 440 de mayor antigüedad. El Plan Estratégico de Cercanías está basado en 3 objetivos fundamentales. En primer lugar, un crecimiento sostenido de la actividad en torno al 5% anual acumulativo, con el fin de conseguir que Cercanías mejore su cuota de participación en el transporte metropolitano. En segundo lugar, una mejora significativa de la oferta para conseguir que nuestros viajeros sigan percibiendo las mejoras continuas de calidad de todas las actividades que realizamos en Cercanías. Es por eso por lo que necesitamos la colaboración de todo el personal que trabaja en nuestra actividad. Y en tercer lugar, esperamos mejorar también nuestro índice de cobertura, es decir, aquella parte de los gastos que son cubiertos por nuestros ingresos, con el fin de situarlo en el 65% y hacer disminuir el peso de las cercanías en los presupuestos generales del Estado. Para aumentar el número de viajeros transportados, Cercanías diversificará la oferta en horas valle y continuará con la mejora de las infraestructuras necesarias para prestar un servicio de calidad. El programa de aparcamientos disuasorios seguirá las fases previstas y al menos el 80% del parque de material estará totalmente renovado antes de 1998. La especialización de vías continuará en los núcleos de Madrid y Barcelona y en determinadas zonas de Bilbao y Valencia. Regionales transportó en 1993 cerca de 22 millones de clientes y obtuvo unos ingresos próximos a los 9.600 millones de pesetas. Con una cuota de mercado de algo más del 5% en toda España, Regionales gestiona un total de 59 corredores, aunque el 80% de los ingresos proceden solo de 28 de ellos. Los corredores con origen en Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, Sevilla, Valladolid y León son los que registran más volumen de tráfico. Esta identificación del mercado ha permitido concentrar los esfuerzos de gestión en 3 niveles diferentes fijados en función de la demografía y la movilidad. Actualmente estamos haciendo una reestructuración de los servicios que prestamos en Regionales. Con esto pretendemos hacer 3 niveles con ofertas completamente diferenciadas. El nivel red, que se aplicará en las zonas que tengan una gran demografía y movilidad, como ya se está haciendo actualmente en Cataluña, el Cataluña Express, y próximamente en el Andalucía Express. El nivel corredor, que presentará una estructura por ejes con una oferta inferior a la de la red, pero cubierta con servicios específicos de mayor calidad, frecuencia y con menor tiempo de viaje. Y por último, el nivel de servicios interurbanos, que estará más enfocado a conectar las grandes ciudades que tengan tráficos definidos de viajeros. Nos quedan las líneas de débil tráfico, en las que la proporción ingresos-costes es claramente deficitaria y sin solución de mejora. Para estas, es necesario el proponer a las administraciones locales que asuman el déficit de explotación. Y en el caso de que tampoco lo quieran asumir, solamente nos quedaría proponer a los organismos competentes el establecimiento de sistemas alternativos de transporte en los cuales Renfe obviamente no participaría. Nuestro objetivo es, pues, conseguir un servicio eficaz, sólido y de calidad, adecuado al entorno en el que se presta. Servicio que conseguiremos con el trabajo de todos.
Regionales necesita ajustarse al mercado. Irá abandonando aquellas líneas donde la demanda genera más costes que ingresos. Sin embargo, la movilidad de la población quedará garantizada. Se proponen servicios públicos alternativos por carretera en los que Renfe no participaría, o bien acuerdos con las comunidades autónomas para que sean estas quienes asuman el déficit de explotación en determinadas líneas, en las que Renfe se limitaría a efectuar la pura gestión del servicio. En el transporte de mercancías, la competencia por parte de empresas que desean utilizar la infraestructura ferroviaria de Renfe es mayor que en el tráfico de viajeros, existiendo ya un caso concreto como el de Transfesa. Para hacer frente a esta competencia y cerrar el ejercicio de 1998 con un saldo de contribución positivo, los negocios de mercancías centrarán sus esfuerzos en captar nuevos clientes, ofreciendo unos precios de mercado que permitan trasvasar el tráfico de la carretera al ferrocarril y en fidelizar los actuales. Esto exige reducir y garantizar los plazos de transporte, ofrecer productos diferentes según la demanda de los clientes, ofertar servicios complementarios como el almacenaje, potenciar la intermodalidad y, sobre todo, garantizar que las mercancías llegan a su destino en el plazo fijado y en buenas condiciones. La crisis del sector industrial ha fijado la cuota de mercado de cargas en cerca de un 4%. Con unos ingresos de 33.000 millones de pesetas durante 1993, el negocio está muy concentrado en un reducido número de clientes. El 57% de los ingresos proceden de 10 de ellos. Para convertirse en un negocio rentable antes de 1998, Cargas tendrá que captar nuevos clientes, principalmente en los mercados petroquímicos, de lubricantes y reciclados, y recuperar cuotas de mercado, mejorando su participación en el sector en más de un 50%. Para conseguirlo, el crecimiento anual de las toneladas por kilómetro transportadas debe ser superior al 13%. La consolidación de los clientes actuales en los mercados de siderurgia, automóviles, combustibles líquidos y cereales, así como la irrupción en nuevos mercados de transporte de mercancías, donde la presencia del ferrocarril hasta ahora es pequeña, son las garantías de éxito que consolidarán nuestro plan de acción en los próximos años. Diversificar nuestra oferta entendemos que es nuestra garantía de éxito. Asimismo, estamos potenciando y vamos a desarrollar medidas de alianza o fomentar medidas de alianzas estratégicas, tanto con operadores ferroviarios como operadores de carretera, así como con las propias redes europeas, dada la importancia que consideramos que tiene el tráfico y el desarrollo del tráfico internacional. Los tráficos de internacional son absolutamente interesantes y prioritarios para nosotros, tanto en las fronteras terrestres como en los puertos, donde creemos que hay un marco natural para potenciar toda nuestra actividad con criterios de eficacia y rentabilidad. Vamos a intensificar la función comercial de la red de ventas. Creemos que es un elemento clave en el desarrollo de nuestra política comercial. La presencia próxima al cliente e intensiva que puede realizar este colectivo la consideramos fundamental. Vamos a potenciar la oferta logística como elemento de valor añadido al transporte ferroviario, trabajando conjuntamente con el cliente en su casa para mejorar nuestra programación y mejorar, en resumidas cuentas, la calidad de nuestra oferta, a través de este instrumento que llamamos mesa logística. Cargas desarrollará nuevos productos y aumentará la rentabilidad de los actuales, que son de dos tipos. El tren completo, que puede ser un tren cliente o un tren campaña, con servicios logísticos como el puerta a puerta o el alquiler de vagones, instalaciones auxiliares y campas logísticas. Y el tren eje, que engloba el tren expreso de mercancías nacional o TEM y el tren expreso de mercancías internacional o TEMI,
que ofrece también servicios logísticos de almacenaje, recogida y entrega a domicilio. Transporte Combinado tiene un volumen actual de tráfico de 3,6 millones de toneladas, aunque su mercado potencial se cifra en cerca de 60 millones. Pese a haber obtenido durante 1993 unos ingresos de 9.000 millones de pesetas, sus costes fueron de 13.800 millones. Por ello, los objetivos económicos de este negocio de cara a 1998 pasan por aumentar los ingresos en un 39%, y disminuir los costes en un 13% como forma de alcanzar la rentabilidad. El objetivo principal de la unidad de negocio de transporte combinado es obtener margen de explotación positivo para el año 1998. Dentro de un entorno de gran potencial, vamos a desarrollar una política comercial agresiva que nos permita atraer al ferrocarril nuevos tráficos, nuevos clientes y penetrar en sectores de alto potencial en los que nuestra participación es aún escasa, fundamentalmente en el sector internacional. Para atender los tráficos actuales y poder desarrollar nuevos productos que incorporen nuevos tráficos y nuevos clientes, es imprescindible elevar el nivel de calidad. El transporte de contenedores por ferrocarril no es un modo de transporte en sí mismo. Está totalmente vinculado al transporte marítimo y al transporte de carretera. Esta circunstancia exige unos mayores niveles de fiabilidad, de puntualidad y de coordinación entre los tres modos. No olvidemos que la carretera es nuestra principal competencia y se caracteriza por su agilidad y alto nivel de calidad. En síntesis, incremento de ventas que nos va a permitir obtener mayores ingresos, incremento de calidad que nos va a permitir ser más competitivos, incremento del grado de aprovechamiento de los recursos y aumento de la velocidad comercial de los trenes que nos va a permitir disminuir sustancialmente nuestros costes. Para realizar su actividad, Transporte Combinado cuenta con 25 terminales TECO, 5 terminales portuarias, 3.500 vagones plataforma portacontenedores y 3.000 contenedores propios. Su ámbito de actuación se extiende a los sectores marítimo, terrestre e internacional, por los que se mueve con trenes de contenedores diarios, trenes interpuertos con cobertura nacional e internacional, trenes cliente y trenes multioperador internacional. Para consolidar estos productos, son objetivos de la UNE garantizar el cumplimiento de los plazos de transporte, para evitar paralizar el proceso de producción del cliente o para no perder el enlace de los trenes en frontera y suprimir las pequeñas incidencias que pueden anular una operación y provocar la pérdida de un cliente. La necesidad que tienen todos los negocios de alcanzar el equilibrio económico antes de 1998 y el esfuerzo comercial que están realizando para alcanzar ese umbral de rentabilidad requiere el esfuerzo coordinado de todos los recursos humanos y materiales que intervienen en la prestación de un servicio. No hay que olvidar que los resultados económicos de un negocio repercuten directamente en la marcha general de la empresa. Con una infraestructura adecuada y moderna, la calidad del servicio y su capacidad de comercialización será mucho mayor, porque una red en buen estado permitirá incrementar los índices de puntualidad y seguridad en la circulación, así como las velocidades comerciales de los productos de interés de las unidades operadoras. La necesidad de optimizar los recursos hace que las mejoras en la red se estén concentrando en aquellos trayectos con mayor demanda de utilización y volumen de desplazamientos. Actualmente, la clasificación de la red ferroviaria explotada por Renfe diferencia entre redes A1 y A2, que son las que concentran el 80% del tráfico total,
y redes B y C, que absorben el resto de circulaciones. El mantenimiento preventivo del material, que permite aumentar su fiabilidad y comodidad. El cumplimiento de los servicios grafiados. La garantía de la llegada a destino. Y la actuación rápida en caso de incidencia para minimizar los tiempos de viaje son factores que también repercuten directamente en una correcta prestación del servicio. Para evolucionar en sintonía con el mercado, competir en situación ventajosa con otras empresas de transporte y evitar la pérdida de clientes por una incorrecta prestación del servicio, los recursos humanos de Renfe deben trabajar desde el principio de la responsabilidad. Porque dentro de 5 años, la oferta de la empresa tendrá que haberse adaptado a las demandas de los clientes y la productividad haber aumentado de forma muy significativa. Para entonces, las habilidades comerciales y gerenciales de Renfe tendrán que haber quedado demostradas. Es imprescindible que en 1998 la empresa haya alcanzado el umbral de la rentabilidad. Con clientes habrá futuro.